¿Alguna vez has estudiado durante horas, quizás para un examen importante, para un concurso, para aprender una nueva habilidad, y al día siguiente te das cuenta de que casi todo ha desaparecido de tu mente? Lees el material, subrayas las partes importantes, haces anotaciones, tal vez incluso te explicas a ti mismo en voz alta. En ese momento parece que todo está claro, parece que finalmente entendiste. Pero entonces llega el día siguiente y algo extraño sucede. Las ideas que parecían tan organizadas comienzan a deshacerse. Los conceptos se vuelven confusos, los detalles desaparecen y de repente te das cuenta de que recuerdas solo fragmentos sueltos. Si esto te ocurre, respira hondo, porque hay algo extremadamente importante que necesitas saber. No tienes un problema de memoria. En realidad, la mayoría de las personas pasa exactamente por el mismo proceso. Existe un fenómeno estudiado por la psicología cognitiva llamado curva del olvido. Muestra algo que puede parecer aterrador a primera vista. Sin técnicas adecuadas de retención, el cerebro humano puede olvidar hasta el 70% de lo que aprende en apenas 24 horas. Eso significa que la mayor parte del esfuerzo que ponemos en el estudio simplemente se evapora. No porque seamos perezosos, no porque seamos poco inteligentes, sino porque el cerebro humano no fue hecho para aprender de la forma en que fuimos enseñados en la escuela. Y aquí surge algo aún más curioso. Existe un país donde los estudiantes parecen desafiar completamente esa lógica. Un país donde los niños aprenden miles de símbolos complejos, símbolos que exigen precisión absoluta, símbolos que representan ideas enteras. Estos símbolos se llaman kanji, y cada uno de ellos puede tener más de 10 o incluso 20 trazos diferentes. Aún así, los estudiantes japoneses aprenden más de 2000 kanji a lo largo de la vida escolar. Y no solo aprenden, recuerdan, durante años, a veces durante décadas. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible? ¿Será que nacieron con cerebros diferentes? ¿Será que poseen algún tipo de genética especial? ¿O será que existe algo en su sistema de aprendizaje que el resto del mundo simplemente ignoró? La respuesta es sorprendente. Los estudiantes japoneses no son necesariamente más inteligentes. Solo aprendieron algo que la mayoría de nosotros nunca aprendió: cómo estudiar de la manera correcta. Entendieron que aprender no es solo consumir información. Aprender es entrenar el cerebro. Y hoy vas a descubrir 5 métodos simples usados por estudiantes en Japón que pueden transformar completamente la manera en que aprendes. Pero antes de eso, necesitas conocer la historia de alguien que estaba convencido de que nunca conseguiría recordar nada. Un hombre llamado Leonardo. Capítulo 1. El problema invisible. Leonardo siempre fue una persona curiosa. Desde niño le gustaba aprender cosas nuevas. Veía documentales, leía artículos en Internet. Compraba libros sobre temas diferentes, pero había un problema que lo acompañaba desde la época de la escuela: olvidaba todo. No era una exageración, era realmente como si su mente tuviera un botón de borrar. Estudiaba para exámenes y olvidaba gran parte del contenido pocas semanas después. Aprendía palabras nuevas en inglés y pronto desaparecían. Veía clases enteras y meses después apenas recordaba las ideas principales. Al principio pensaba que eso era normal. Después de todo, muchos compañeros se quejaban de lo mismo. Pero con el tiempo eso comenzó a incomodarlo, porque Leonardo se daba cuenta de que algunas personas parecían aprender mucho más rápido. Leían un libro y podían explicar el contenido. Estudiaban un tema y lo recordaban meses después. Mientras tanto, Leonardo tenía la sensación constante de estar comenzando de cero. Era como intentar llenar un balde con agua sabiendo que hay un agujero en el fondo. Cuanto más estudiaba, más frustrado se sentía. Y poco a poco, una idea peligrosa comenzó a surgir en su mente. Tal vez simplemente no era bueno para aprender. Tal vez existan personas con buena memoria y personas como él. Pero un día, algo inesperado cambió completamente su perspectiva. Capítulo 2. El choque. A su lado había varios niños, cada uno sosteniendo un cuaderno. La profesora decía una palabra, y los niños escribían el símbolo correspondiente de memoria, sin consultar nada, sin dudar, uno tras otro, símbolos complejos, detallados, precisos. Leonardo quedó impresionado.
Para él aquellos símbolos parecían casi imposibles de memorizar, pero esos niños lo hacían con naturalidad. Entonces investigó algo que lo dejó aún más sorprendido. Un estudiante japonés promedio aprende más de 2000 kanji durante la escuela, y muchos adultos conocen 3000 o más. Aquello parecía absurdo. Leonardo intentó imaginar memorizar miles de dibujos complejos. Parecía imposible. Pero millones de estudiantes en Japón hacen eso todos los años. En ese momento, algo cambió dentro de él. Tal vez el problema no fuera la memoria. Tal vez el problema fuera el método de estudio. Tal vez estaba intentando aprender de la forma equivocada. Esa idea simple abrió una nueva puerta. Y fue así como Leonardo comenzó a descubrir los métodos que cambiarían completamente su forma de aprender. Capítulo 3. La mayor mentira sobre estudiar. Cuando Leonardo comenzó a investigar sobre memoria y aprendizaje, descubrió algo incómodo. Gran parte de lo que hacemos cuando estudiamos no funciona tan bien como pensamos. Piensa en las técnicas más comunes: leer el mismo capítulo varias veces, subrayar frases importantes, volver a ver una clase, revisar anotaciones. Estas prácticas crean algo llamado ilusión de aprendizaje. Cuando lees algo repetidamente, tu cerebro comienza a reconocer esas palabras. Y el reconocimiento crea una sensación falsa de dominio. Miras la página y piensas, ya vi esto antes. Pero reconocer algo no significa ser capaz de recordarlo sin ayuda. Es la misma sensación de ver a alguien en la calle y pensar, conozco a esta persona, pero no poder recordar el nombre. El cerebro humano aprende mucho más cuando es forzado a recuperar información, es decir, cuando necesita sacar la memoria sin pistas externas. Ese descubrimiento llevó a Leonardo al primer método poderoso usado por estudiantes japoneses. Un método simple, pero increíblemente eficaz, llamado Active Recall. Capítulo 4. El método que fortalece el cerebro. Cuando Leonardo descubrió el concepto de Active Recall, decidió hacer un pequeño experimento. Nada complicado. Eligió un tema que estaba estudiando esa semana e hizo algo diferente. En lugar de releer el capítulo por tercera vez, cerró el libro, tomó una hoja en blanco e intentó escribir todo lo que podía recordar sobre el tema, sin consultar. Sin mirar, sin hacer trampa. En los primeros minutos notó algo incómodo. Su mente parecía vacía. Algunas ideas aparecían, pero muchas partes simplemente no estaban allí. En el pasado, eso habría sido frustrante. Probablemente habría abierto el libro otra vez para releer todo, pero esta vez resistió, porque había descubierto algo importante. Esa dificultad formaba parte del proceso. Cuando el cerebro intenta recuperar una información y encuentra dificultad, activa circuitos neuronales mucho más fuertes. Es exactamente como levantar pesas en el gimnasio. Si el peso es demasiado ligero, el músculo no crece, pero cuando hay esfuerzo, hay adaptación. En los días siguientes, Leonardo repitió el proceso: estudiar, cerrar el material, intentar recordar, y algo curioso comenzó a suceder. Los recuerdos empezaron a surgir más rápido y más completos, porque cada intento de recordar estaba literalmente fortaleciendo la memoria. Mientras otros estudiantes solo releían textos pasivamente, Leonardo estaba entrenando el cerebro como un atleta entrena el cuerpo. Capítulo 5. El poder de las pequeñas sesiones. Algún tiempo después, Leonardo descubrió algo muy interesante sobre el sistema educativo japonés. Existe un método extremadamente popular llamado Kumon. Millones de estudiantes en todo el mundo utilizan este sistema. Pero el principio detrás de él es sorprendentemente simple. En lugar de sesiones largas y agotadoras de estudio, el método apuesta por pequeñas sesiones diarias extremadamente consistentes. Nada de estudiar 5 horas seguidas. Nada de maratones antes de los exámenes. El enfoque es otro: estudiar un poco todos los días. Leonardo decidió probar. Definió algo simple: 20 minutos por día. Solo eso. Parecía poco, casi insignificante. Pero había una regla importante: lo haría todos los días, sin excepciones, sin negociar con su propia mente. En los primeros días parecía extraño, porque su mente estaba acostumbrada a sesiones intensas y esporádicas. Pero,
Algo interesante ocurrió después de algunas semanas. Los 20 minutos comenzaron a acumularse. Informaciones que parecían difíciles comenzaron a volverse familiares. Y lo más importante, estudiar dejó de parecer una tarea pesada. Se convirtió simplemente en parte del día. Leonardo percibió algo que muchos estudiantes ignoran. No es la intensidad lo que construye conocimiento duradero, es la consistencia silenciosa, pequeños avances que se acumulan con el tiempo, como gotas de agua que, poco a poco, excavan una roca. Capítulo 6. La estrategia contra el olvido. Incluso con estos nuevos métodos, Leonardo todavía enfrentaba un problema. Aprendía, pero semanas después, algunas informaciones desaparecían. Entonces encontró otra técnica ampliamente usada por estudiantes japoneses e investigadores de la memoria: repetición espaciada. La lógica detrás de ella es sorprendentemente simple. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro comienza inmediatamente a olvidar. Pero si revisas esa información en el momento correcto, antes de que desaparezca completamente, la memoria se fortalece. Cada revisión funciona como un refuerzo. Es como caminar varias veces por el mismo camino en el bosque. Cuantas más veces pasas por allí, más claro queda el sendero. Leonardo comenzó a revisar contenidos siguiendo intervalos estratégicos. Primera revisión, al día siguiente. Segunda revisión, 3 días después. Tercera revisión, 1 semana después. Cuarta revisión, algunas semanas después. Cada revisión exigía menos esfuerzo, porque la memoria se estaba volviendo más sólida. Después de algunos meses, percibió algo increíble. Informaciones que normalmente olvidaría en pocos días, ahora permanecían durante meses, algunas incluso durante años. Finalmente estaba venciendo la curva del olvido. Capítulo 7. La filosofía que cambia todo. Pero había algo aún más profundo detrás del éxito de muchos estudiantes japoneses. No era solo técnica, era mentalidad. Una filosofía antigua llamada Kaizen. Kaizen significa algo simple: mejora continua, pequeños avances, todos los días, sin prisa, sin obsesión por la perfección. La mayoría de las personas intenta cambiar todo de una vez. Quiere estudiar 3 horas por día, quiere aprender una habilidad completa en pocas semanas, quiere resultados rápidos. Pero el cerebro humano no funciona así. Los grandes cambios crean resistencia, los pequeños cambios crean adaptación. Leonardo comenzó a aplicar Kaizen en sus estudios. En lugar de intentar estudiar perfectamente, solo intentaba estudiar un poco mejor que ayer. Tal vez revisar una idea más, tal vez recordar un concepto con más claridad, tal vez estudiar 5 minutos extra. Nada grandioso, pero consistente. Y a lo largo de los meses, algo poderoso comenzó a suceder. Su cerebro estaba cambiando. Aprender dejó de ser una lucha y pasó a ser un proceso natural, casi automático. Capítulo 8. El ritual de la concentración. Mientras Leonardo continuaba estudiando los métodos usados por estudiantes japoneses, percibió algo curioso. Muchos de ellos no dependían solo de técnicas de memoria, creaban rituales de estudio, pequeñas acciones repetidas antes de comenzar. Algo aparentemente simple, pero extremadamente poderoso. Algunos estudiantes siempre estudiaban en el mismo lugar, otros usaban el mismo bolígrafo, otros ponían la misma música ambiental antes de comenzar. Al principio Leonardo pensó que aquello era extraño, parecía superstición, pero después descubrió el motivo. El cerebro humano funciona con asociaciones. Cuando repetimos siempre el mismo comportamiento antes de estudiar, el cerebro comienza a reconocer ese patrón y crea un gatillo interno, como si dijera: ahora es hora de concentrarse. Leonardo decidió crear su propio ritual. Nada complicado. Siempre que se sentaba a estudiar, hacía 3 cosas. Organizaba la mesa, se ponía auriculares con música instrumental y encendía una pequeña lámpara. En los primeros días, eso parecía solo un detalle, pero después de algunas semanas, algo curioso ocurrió. Cuando encendía la lámpara, su cerebro automáticamente entraba en modo de concentración. Era como presionar un interruptor invisible. El enfoque aparecía más rápido, las distracciones disminuían y el estudio se volvía más profundo. Entonces Leonardo percibió algo importante.
El problema de la mayoría de las personas no es falta de inteligencia, es falta de ambiente mental para aprender. Capítulo 9. El poder de la atención profunda. En un mundo lleno de notificaciones, mensajes y distracciones constantes, existe algo cada vez más raro: atención profunda. Leonardo percibió que durante años había intentado estudiar mientras hacía otras cosas. Revisaba el celular, respondía mensajes, miraba redes sociales, veía videos y después volvía al material. Parecía inofensivo, pero en realidad estaba destruyendo su capacidad de aprender. Porque el cerebro necesita algo esencial para crear memoria duradera: concentración continua. Cada vez que la atención es interrumpida, el cerebro necesita reiniciar el proceso mental. Es como intentar encender una fogata mientras alguien arroja agua sobre ella cada pocos minutos. Nunca prende fuego de verdad. Entonces Leonardo tomó una decisión simple. Durante el estudio, el celular quedaba lejos. Las notificaciones apagadas, ninguna pestaña extra abierta. Solo una tarea: estudiar. Al principio parecía extraño, incluso incómodo, pero después de algunos días percibió algo sorprendente. Cuando la mente permanece enfocada por más tiempo, el cerebro comienza a comprender los temas con mucha más profundidad. Las ideas se conectan, los detalles tienen sentido, la memoria se fortalece. Era como si el conocimiento finalmente tuviera espacio para organizarse dentro de la mente. Capítulo 10. Cuando aprender se vuelve natural. Meses después de comenzar este viaje, Leonardo percibió algo curioso. Aprender ya no parecía una batalla. Antes, estudiar exigía esfuerzo constante. Siempre parecía una tarea pesada, algo que necesitaba motivación. Ahora era diferente. Las informaciones surgían con más facilidad. Recordaba conceptos de libros que había estudiado semanas antes. Palabras en inglés aparecían automáticamente durante conversaciones. Ideas aprendidas meses atrás todavía estaban claras. Algo había cambiado profundamente. Pero no era solo la memoria, era su relación con el aprendizaje. Finalmente había entendido algo que los mejores estudiantes del mundo saben. Aprender no es un talento, no es un don, no es algo que algunas personas tienen y otras no. Aprender es una habilidad entrenable, y cuando usas las herramientas correctas, el cerebro responde, se adapta, evoluciona, y poco a poco, lo que antes parecía difícil, se vuelve natural. Conclusión: el verdadero secreto de los estudiantes japoneses. Si llegaste hasta aquí, tal vez hayas percibido algo importante. El secreto de los estudiantes japoneses no está en una inteligencia superior, no está en estudiar más horas, y definitivamente no está en nacer con una memoria especial. El secreto es algo mucho más simple. Ellos aprendieron cómo aprender. Usan métodos que trabajan con el cerebro, no contra él. Métodos como Active Recall, entrenar el cerebro para recuperar información. Pequeñas sesiones diarias, consistencia en lugar de intensidad extrema. Repetición espaciada, revisar en el momento correcto antes de olvidar. Kaizen, mejorar un poco todos los días. Rituales de estudio, crear gatillos mentales para la concentración. Y enfoque profundo, eliminar distracciones para aprender con claridad. Ninguna de estas técnicas es complicada, de hecho, son simples. Pero la diferencia está en la aplicación. La mayoría de las personas conoce muchas ideas, pero aplica pocas. Entonces aquí va un desafío. No intentes usar todo a la vez. Elige solo un método. Comienza hoy. Tal vez practicar Active Recall. Tal vez estudiar 20 minutos por día. Tal vez apagar el celular mientras estudias. Pequeños cambios pueden parecer insignificantes al principio, pero con el tiempo crean algo poderoso. Un cerebro más fuerte, una memoria más confiable y una mente que aprende con facilidad. Porque al final, los mejores estudiantes del mundo no son los más inteligentes. Son solo aquellos que descubrieron algo que la mayoría de las personas nunca aprende: el arte de aprender mejor. Y ahora, ese arte también está en tus manos. Si te gustó este video,
suscríbete al canal para seguir aprendiendo técnicas que pueden transformar tu mente. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas estrategias vas a probar primero? Nos vemos en el próximo video. Y sigue el camino. Siempre.